El amor verdadero 4, con el tema de hoy, la resurrección, demostración del amor de Dios, con el pastor Israel Orlando. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén con nosotros en este estudio del amor verdadero. Es maravilloso ver cómo las escrituras nos hablan, nos hacen evidente la importancia de la muerte de Jesucristo como obra redentora. Pero es maravilloso como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 58 nos dice la importancia, la centralidad de la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, él dice, vana sería nuestra fe. Pero es maravilloso que nuestra fe es verdadera, nuestra fe es consistente, nuestra fe es genuina. ¿Por qué? Porque el que murió en la cruz no fue un ángel, el que murió en la cruz no fue un hombre, fue Dios mismo, según Isaías capítulo 7, Dios mismo. Los testimonios que hay en la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 nos hablan que Jesucristo es la imagen de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante nos habla que es la palabra creadora, Jesucristo, el logo de Dios, el logo de Dios. Por eso que su importancia es vital, porque su muerte es vital. Y si su muerte es vital, cuán vital e importante lo es su resurrección. Por eso no queremos hablar de esto de una manera académica, no queremos hablar solamente como entregando una clase magistral, sino es algo poderoso en nuestra vida. El Evangelio es poder, el Evangelio es potencia de lo alto, lo dijo el apóstol Pablo, y habla que es tan poderoso el Evangelio, el querigma, la proclamación de esta, que es poderosa, según Ezequiel capítulo 36, según Jeremías capítulo 31, para cambiar el corazón de piedra y generar vida, porque el Evangelio es más que un mensaje, el Evangelio es una persona, es la proclamación de Dios mismo, Jesucristo como Redentor. Solo Jehová salva a través de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jehová salva a través de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante la muerte de Cristo que Jesucristo en los evangelios, durante los 3 años y medio que estuvo con sus discípulos, les anunció su muerte. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo capítulo 16, verso 21 al 28, Mateo capítulo 17, verso 22 al 23, Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, en el evangelio de Marcos, vemos cómo él anuncia su muerte en Marcos capítulo 8, verso 31 al 38, Marcos capítulo 9, verso 30 al 32, Marcos capítulo 10, verso 32 al 34, en el evangelio de Lucas, su muerte anunciada verbalmente por el mismo Cristo, Lucas capítulo 9, verso 21 al 27, Lucas capítulo 9, verso 43 al 45, en el evangelio de Juan, él anuncia su muerte a sus discípulos y le dice en Juan capítulo 12, 27 al 36, es una realidad la muerte de Cristo y es vital la muerte redentora de Cristo para resurrección, para expiación, para justificación. Es necesario. Y para expiación, la muerte de Cristo. Pero también el Espíritu Santo plasma en las narraciones de los evangelios, con detalle genuino y único, la resurrección de Cristo. Hay detalles únicos, ¿no? Miren donde no es narrado la resurrección de Cristo. En Mateo capítulo 28, verso 1 al 20, Marcos capítulo 16, verso 1 al 20, Lucas capítulo 24, verso 1 al 53, Juan capítulo 20 y capítulo 21, 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 58, aunque no es parte de los evangelios, nos narra los detalles del evangelio y cómo los discípulos son testigos oculares de la muerte y la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo en esta misma perícopa, en este mismo pasaje, nos habla que se le aparece a 500 personas a la vez. Hay una multitud de testigos que no pueden negar la resurrección de Cristo, no se puede negar, hay una multitud de testigos. Es importante la resurrección de Cristo, que el mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos dignos de conmiseración y nuestra fe, nuestra creencia sería vana
Él lo coloca como en un lado negativo, pero esto es positivo, porque la resurrección fue real, porque hay testigos. Yo le pido que lea 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 58. Vea, la realidad de la resurrección de Cristo es innegable, es indubitable. Cristo resucitó, Cristo venció la muerte. Y acabo de darle los textos bíblicos donde nos muestra la evidencia. No solo lo vieron sus discípulos, no solo lo vieron los 11, lo vieron los 11, lo vieron las mujeres que andaban con ella y lo vieron más de 500 personas. Es una realidad. El apóstol Pablo ve con sus ojos a Cristo. En Hechos capítulo 9, Él lo ve. Él mismo lo dice, que se le presenta a Él como un abortivo, como el último. Y ve la misericordia de Dios. Ven al Cristo resucitado. Quiero ir medularmente. No puedo dar mayores detalles por el tiempo que tenemos. Pero ¿sabe? La importancia de la resurrección. Dice que Dios va a resucitar a aquellos que han puesto su fe en la muerte y en la resurrección de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, mire lo que dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también en Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, creyendo en su muerte, creyendo en su resurrección. Mire, dice que Dios Padre nos ha hecho renacer a través de su resurrección. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, mire lo que dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva por la resurrección, por la muerte del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no está en un sepulcro ocupado. Ese sepulcro está vacío, como dice el apóstol Pedro en sus propias palabras. Tenemos una esperanza viva. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versos 5 al 6, ¿sabe lo que nos dice? Dice claramente que estamos unidos a Cristo por su resurrección. Romanos 6, versos 5 y 6, mire lo que dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Mire las consecuencias positivas que trae la muerte y la resurrección de Jesucristo. La salvación, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 58, donde él aclara que dice: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, pero Cristo resucitó y nuestra salvación tiene sentido, sí es eficaz, sí es válida. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, nos dice que nuestra salvación es posible a través de la resurrección de Cristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y él aclara: por la resurrección de Jesucristo. Tenemos nuestra salvación confirmada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención la actitud que tenían los discípulos, no parte de los 12 que iban camino de Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mire lo que nos dice Cristo. Estos hombres van tristes, van preocupados, van cabizbajos. Sí, Cristo anunció que iba a ser entregado, pero también Cristo anunció que iba a resucitar. ¿Acaso, Cleofas, te has olvidado? ¿Acaso, hermano, te has olvidado que Él ha resucitado? Que Él ha resucitado. Y el Señor Jesucristo se le aparece a ellos. Sus ojos estaban cegados. No le pudieron conocer. No sabían quién era Él, habiendo comido muchas veces con Él. Pero no le pudieron conocer por voluntad de Dios. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué
triste, Cleofas, que es un nombre fundamental, aparece más de una vez en las narraciones bíblicas. Se cree que él entregó material a Lucas para que escribiera su evangelio. Se cree que es el esposo de una de las Marías y probablemente el padre de Jacobo el menor. Respondiendo uno de ellos, voy al verso 18, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le pregunta: ¿qué cosas? Ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios. Mire cómo lo presenta: varón, profeta, poderoso. Todavía no tenían la revelación de Hebreo 1:1, no tenían la revelación de Juan 1:1. No se acordaban que el Señor le dijo: yo y el Padre uno somos, que era Dios mismo. Y dice: y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Estos eran los gobernantes, los romanos y los judíos, eran el medio instrumental. Es por la voluntad de Dios para nuestra salvación. Cristo va a la cruz. Miren lo que dice Cleofas, el verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto ha acontecido. Esperábamos. Se huele a tristeza, a desesperanza. El verso 22. Mire lo que dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Estamos hablando de las María Magdalena. Yo acabo de entregar los textos donde está narrado esto. Y no le tomaron importancia al testimonio de estas mujeres, porque para el judío común, para el judío practicante, el testimonio de la mujer no tenía peso. No tenía peso. El verso 23 le siguen narrando Cleofas y su compañero a este hombre que no saben quién es, que no saben su identidad. Le dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, todavía estos Cleofas, que no era parte de los 12, pero conocía a Cristo, había participado en una reunión. Tenemos que ver que Cristo no solamente tenía como seguidores a los 12, sino que había más gente con él, una multitud muy grande. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir, da testimonio de 500 personas que vieron a Cristo resucitado, quienes acompañaron a Cristo durante su ministerio de 3 años y medio. Y tenemos que ver que el número en el periodo del alejamiento, en el periodo de la pasión, se alejó de ellos y lo abandonaron. Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿vosotros también me queréis dejar? Entonces, en el verso 25, Cristo le habla a este personaje, le habla. Ellos no sabían que era Cristo y le dice: insensatos, necios y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero escúcheme, Cristo mismo les habló a los discípulos, a los 500, a Cleofas, de lo que iba a acontecer, pero aún no creían. Necios, tardos. No era necesario, y le habla a esta pareja, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y empezamos a ver la evidencia de 750 años atrás, cuando Isaías 53, verso 1 al 2, nos da testimonio de la muerte de Cristo con detalle. El Salmo 16, verso 9 al 10, y dice que Jesús le empieza a hablar a ellos no lo conocían, sus ojos estaban velados, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía todo el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento, el centro de estos 39 libros, del Tanaj, de la Biblia judía, es Cristo. Es Cristo, aunque lo nieguen los judíos de hoy en día. Dicen que ellos todavía están esperando a este Mesías que redimirá a Israel. Pero este Mesías tenía que venir sufrientemente, tenía que morir y resucitar. Pero llegará el día en que la nación judía, que hoy día está pervertida en su pecado, en su religiosidad, mirará al crucificado
Y dice el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés, siguiendo por los profetas, y le declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Cristo toma la escritura y le dice, mira, las escrituras hablan de mí. Le habla a Cleofas y a su compañero. Y dice que llegaron mientras caminaban a la aldea donde iban. Él hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Saben qué es maravilloso? Más adelante el texto dice que él parte el pan y ahí sus ojos empiezan a ver que el que estaba frente a ellos era el resucitado, era Cristo nuestro Señor. Mire lo que dice la Escritura más adelante. En Lucas capítulo 24, verso 36, después que están los de Emaús a anunciar lo que habían visto, estaban todos ellos y se le aparece Cristo nuevamente, Cristo el resucitado, Cristo el poder y potencia de lo alto, Cristo el Señor, Cristo el Redentor, permítame decirlo, Cristo nuestro Salvador. Se levanta y dice, y saluda a los discípulos, y saluda a los que estaban ahí, le dice, y él le dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y estas eran las divisiones esenciales en la época de Cristo de los libros santos, de los libros que creían los judíos. La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, estaba escrito que el Cristo eterno muriera por sus escogidos y resucitara por amor. Quiero terminar diciéndole la demostración grande, magna, majestuosa, excelentísima, es que Cristo murió. Se entregó voluntariamente, como le dijo a Pilato, y resucitó por amor. La mayor demostración es que hemos sido salvos de eterna perdición, de ir al abismo, de ir a eterna perdición, porque el amor del Padre se manifestó en que éste resucitó a su Hijo de los muertos, aceptando el valioso sacrificio que agradó al corazón del Padre eterno. La resurrección es la manifestación máxima del amor de Dios. La muerte y la resurrección de Cristo es la manifestación máxima del amor de Dios. Que el Señor te bendiga y muchas gracias. Jesús Amor en Acción Chile 2021, también en redes sociales.